Yeah. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para comentar el segundo partido de pretemporada del Club Deportivo Ebro que iba a recibir en el Estadio del Carmen, en el barrio de la Almozara, al Real Zaragoza Deportivo Aragón o también Real Zaragoza B, el filial del conjunto del Real Zaragoza. El equipo que dirige Emilio Larraz, que es el filial zaragocista, iba a disputar su segundo amistoso de pretemporada después de caer derrotados en el primer partido de pretemporada contra el conjunto de las Cinco Villas, la Sociedad Deportiva Egea. Por su parte, el conjunto arlequinado que dirige Raúl Jardiel, el Ebro, iba a ganar en su primer partido de pretemporada al Club Deportivo Robres, con el cual tienen un convenio de fidelidad con el conjunto monegrino, y el Robres hace de filial del conjunto arlequinado del barrio de la Almozara. En el partido que estamos comentando hoy, entre el Ebro y el Deportivo Aragón, iba a ganar el filial del Real Zaragoza por 0-1, gol de Vaquero al botar una falta directa desde la frontal. Pese a caer derrotado, el conjunto arlequinado iba a disputar un muy buen encuentro, y también por parte del filial blanquillo, que iba también a jugar un muy buen partido. Pese a ser un partido de pretemporada, se vio un muy buen encuentro por parte de los dos equipos, y el público que acudió al campo del barrio de la Almozara disfrutó del partido. El siguiente partido de pretemporada para el conjunto que dirige Raúl Jardiel, para el conjunto del barrio de la Almozara, será este sábado a las 8 de la noche en el Municipal de Santa Ana, en Utebo, contra el Utebo Fútbol Club. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros. Nos vemos en otro vídeo futboleros. Adiós.